En este video vamos a resolver unos circuitos con transistores, viendo todas las fórmulas que llevan en él. Un circuito muy simple con el transistor es este siguiente, el cual lleva una resistencia conectada en el colector y una resistencia directamente en la base. Tiene dos voltajes, voltaje VCC y voltaje de VB, resistencia de base y resistencia de colector. Y en la parte inferior tenemos conectada a la tierra en el emisor. En el transistor las corrientes funcionan de esta manera. Viaja a través de VCC y lo que va a hacer es atravesar el transistor y llegar a tierra. Y de este otro lado viaja a través de la resistencia de base, buscando también a la tierra. Tenemos dos voltajes que requerimos. Uno es de este punto a este punto, llamado voltaje base emisor, y de este punto a este punto, que es colector a emisor, que se llama voltaje emisor colector o colector emisor. Pero en cada punto de aquí tenemos un voltaje de emisor, perdón, de colector, voltaje de emisor, que en este caso está en tierra, es 0, y voltaje de base, que es el mismo. Para este caso el voltaje de base y el voltaje emisor son los mismos. Entonces cada corriente que estamos viendo aquí, esta es mi corriente de colector hasta aquí, esta es mi corriente de colector, esta es mi corriente de base, pero la unión de las dos, se fijan aquí, las dos llegan al mismo punto, será mi corriente de emisor, la cual va a ser la suma de las dos. Esa es una regla de corrientes. La suma de las dos convergen en el emisor. Ahora, se toma en cuenta en un transistor por secciones, por cómo viaja esta corriente, ¿sí? En esta corriente que estamos viendo, bien, estamos viendo el voltaje VCC, estamos viendo el voltaje de la resistencia de colector y estamos viendo el voltaje desde este punto hasta acá, hasta tierra, ¿sí? Si tuviéramos aquí una resistencia, pues también estaría involucrada. En este caso, pues no lo es. Entonces, estamos teniendo tres voltajes. Tenemos VCC, tenemos el voltaje de la resistencia, el voltaje en RC, y tenemos el voltaje en CE, ¿sí? Entonces, dado que el VCC es mi alimentación, será igual a la suma de los otros dos voltajes, ¿sí? Ahí es donde se divide. El voltaje de VRC es igual a la corriente de colector por la resistencia de colector. Y a esto le sumamos el voltaje de CE. ¿Sí? Aquí tenemos ya nuestra primera fórmula, que normalmente lo que requerimos es conocer ya sea la corriente de colector o el voltaje de colector emisor. Para la otra parte, para la parte de la base, pues tenemos el voltaje de base, de alimentación, voltaje base, tenemos la resistencia de base por la corriente de base, más nuestro voltaje de base a emisor. Ahora, el voltaje de base a emisor, como ya lo habíamos mencionado, es como si fuera un diodo, y este voltaje es siempre 0.7 volts.
ya que estamos hablando de como si fuera un diodo de silicio. Entonces, esos 0.7 volts son constantes. El voltaje de base a emisor es constante. Fórmulas que ya tenemos, bueno, estas fórmulas que ya las acabamos de ver, pero otras fórmulas que ya debemos de saber es que nuestra corriente de colector va a ser igual a nuestra beta por la corriente de base. Bueno, ¿y qué es la beta? La beta es una ganancia que tiene cada transistor. Podemos medirla en un multímetro o podemos saberla dependiendo de la hoja de datos del transistor. Entonces, la beta es nuestra ganancia de corriente, ¿sí? Y esa ganancia de corriente pues nos va a amplificar la corriente que entra por acá. Recuerden, el transistor no va a dejar fluir corriente hasta la parte de abajo. No va a dejar fluir esta corriente hasta que no tenga un voltaje en este punto de acá. Bueno, vamos a hacer un ejercicio ahora sí ya con valores. Vamos a darle 10 volts, 5 volts. Vamos a decir que son unos 100 kilo ohms. Y aquí tenemos 1 kilo ohm. Y vamos a decir que la beta va a ser de 100. No tiene unidad, ya que si sustituimos aquí, pasamos la corriente dividiendo y quedaría corriente entre corriente. Y por eso es una ganancia. Las ganancias no tienen unidades. Ok, entonces ya tenemos nuestros datos. BCC es de 10 volts. BBB 5 volts. Este es mi RB. Y este es mi RC. Entonces, según las fórmulas, yo ya tengo varios datos. Yo ya tengo BCC, RC, BB, RB. Y ya tengo mi constante. Entonces, ¿qué me falta calcular de aquí? Pues bueno, yo no conozco la corriente de base, yo no conozco la corriente de colector y yo no conozco el voltaje de BCE. El primero que voy a calcular es mi corriente de base, no con esta fórmula, sino un despeje de aquí. El despeje es muy simple. Tenemos este voltaje sumando, pasa restando. Entonces voy a colocar en esta parte RB por IB es igual a BCC, perdón, a BBB, menos el voltaje de base emisor. Y la corriente de base la vamos a sustituir y nos va a quedar como voltaje de base menos voltaje de base emisor sobre resistencia de base. De aquí ahora sí sustituimos los valores que ya tenemos, que son 5 volts para BBB menos 0.7, que es la constante, sobre 100 kilos. Menos 0.7 entre 100 kilos o 100 exponente a la 3. Y nos da aquí 43 microamperes.
43 microamperes o 43 por 10 a la menos 6 amperes. ¿Sí? Entonces ya tengo mi corriente de base y según las fórmulas que tengo aquí, la corriente de colector es igual a beta por la corriente de base. Entonces mi corriente de colector es igual a la beta, que ya tenemos aquí, son 100, por la corriente de base, que la corriente de base son los 43 microamperes. Entonces mi corriente de colector será igual a esos 43 microamperes por 100, que serían 4.3 miliamperes. 4.3 miliamperes. Ya conozco mi corriente de colector. Con eso puedo calcular ahora mi voltaje de colector a emisor. Voltaje de colector a emisor, sustituyendo de la fórmula anterior, sería voltaje de colector-colector menos corriente de colector por resistencia de colector, que es el voltaje que se queda a la resistencia de colector. Entonces el voltaje colector emisor es igual a 10 volts menos los 4.3 que acabamos de calcular por 1 kilo. 1 kilo. Esto nos daría 10 menos 4.3 por 1, 5.7. Ahora, aquí, 4.3 por 1, lo hice directamente. ¿Por qué? Pues porque la corriente está en miliamperes y la resistencia está en kilo ohms. Lo que en realidad se hace es 4.3 exponente a la menos 3 por 1 exponente a la 3. ¿Sí? Y nos da los 4.3 volts. 10 menos 4.3 volts, 5.7 volts. Y con eso tenemos terminado todas las cuentas de nuestro circuito. En este caso, este tipo de circuito es un circuito amplificador de corriente para el transistor. Y ahí terminaría nuestro ejercicio.